Muy buen día. Iniciamos el curso de Gestión Ambiental en Minería. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. La evolución de lo que es la industria minera ha mostrado hechos y datos que son incontrastables. Han perfilado tanto fortalezas, así como ciertas debilidades que presenta este sector. Hay un nivel elevado tanto de inversión, así como de exploración y explotación. Se genera un incremento de los volúmenes de producción, a lo que se refiere producción polimetálica, liderada en nuestro país por el cobre. Tiene presencia en lo que es tanto de norte a sur, en la mayor parte de regiones de nuestro país. Hay un significativo número de grandes proyectos, así como empresas tanto nacionales e internacionales. ¿Qué más nos comenta el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Mundial, desde el 2021? Que el nivel de exportaciones y la contribución a lo que son finanzas públicas, inversión pública en distritos mineros, vía canon y dinamizando lo que es de manera relevante la actividad económica privada formal, se está llevando a cabo en este sector en lo que son áreas rurales remotas. Todas estas características hacen que la minería peruana esté liderando en primer orden a lo que es nivel mundial. Posiciona al Perú como un país de expectativa para continuar atrayendo inversiones que aseguren de esta manera el suministro de minerales para cubrir la alta demanda global, tanto de minerales en lo que son desde las próximas 2 a 3 décadas. Dentro del curso se trabajarán temáticas como las que pueden observar en este listado: la evaluación de impacto ambiental para lo que viene a ser minería, cuáles son las técnicas analíticas para el estudio de contaminación minero-ambiental, cómo existe una relación entre lo que son los suelos, contaminación y minería, cómo podemos lograr la remediación ambiental, la vinculación entre los minerales y la salud humana, cómo se debe llevar a cabo el cierre de minas y la restauración de lo que se conoce como pasivos ambientales, así como la interacción tanto con el subsuelo, el almacenamiento de residuos en ese sector, la generación de CO2 y gas. En este módulo nos vamos a enfocar en todas esas bases que forman parte de la gestión ambiental minera. Minería. La minería, también denominada actividad minera, es una de las principales a nivel económico. Pertenece a lo que se conoce como sector primario. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en la extracción de minerales y todos esos elementos comercializables del interior de la corteza terrestre. Estos se pueden hallar formando depósitos o yacimientos de miles de años de antigüedad geológica. Existen diversas formas de minería dependiendo del lugar, del elemento que se desee y de las condiciones con las que se busca extraerla. Algunos de los métodos o formas en las que se obtienen los minerales tienen consecuencias ambientales graves. Tanto el uso y la modificación de minerales y piedras tomadas de la tierra es una de las actividades humanas que se considera de mayor antigüedad. Las primeras herramientas se obtuvieron de esta forma. En el periodo neolítico, ya diversas civilizaciones explotaban muchos minerales, como lo es el sílex o el esquisto verde. Estos se utilizaban para la fabricación de herramientas, adornos ceremoniales o incluso para mejorar, embellecer objetos o construcciones. Veamos ahora algunos términos clave. Mineral va a ser aquel compuesto químico inorgánico de origen natural, el cual posee una estructura interna y composición características. Esto como resultado de diversos procesos geológicos. Yacimiento. Se entiende como yacimiento a la masa de roca, localizada en la corteza terrestre. Puede contener uno o varios minerales
tienen que estar en cantidad suficiente como para ser extraídos con un beneficio económico. Y beta va a ser un yacimiento pero de gran extensión y profundidad en comparación con su espesor. Se presenta en un ángulo de inclinación que supera a los 45 grados y la roca lateral que lo limita está bien definida. También, ¿qué entendemos como ley de cobre? Esto aplicándose también a diversos minerales. De manera específica para el cobre va a ser el porcentaje de este mineral en una determinada cantidad del total. Una ley de cobre de 1% que se entiende que por cada 100 kilogramos de mineral hay 1 kilogramo de cobre. ¿Quiénes se van a enfocar en poder indagar si hay o no minerales en el territorio? Los geólogos y geólogas. Personas de ciencia que estudian el interior del globo terrestre. En ocasiones van a realizar lo que son estudios donde perforan la Tierra para ver cómo se estructura, qué componentes tiene, cómo se debe avanzar hacia lo más profundo. En estas perforaciones se obtiene información destacada para lo que es la estructura de la Tierra. La tectónica de placas. Esta teoría viene de la deriva continental, que señala una conformación actual tanto de continentes y la distribución en todo el planeta, de lo que viene a ser la corteza terrestre. Se debe al movimiento de placas tectónicas. ¿Qué quiere decir? Que grandes bloques de material sólido que flotan en el líquido magmático interactúan entre sí, ya sea de manera convergente, eso quiere decir chocan, divergente, se separan, o también pueden existir deslizamientos verticales. La lixiviación, otro término que forma parte de la minería, es un proceso que está posterior al chancado. ¿En qué consiste? En recuperar todos esos metales presentes en la roca mineralizada. Se lleva a cabo mediante la aplicación de agua y ácido sulfúrico. El proceso de exploración. Básicamente es la búsqueda de yacimientos mineros, pero que tengan suficientes minerales para ser explotados. Recordemos que el enfoque de este sector es poder obtener beneficio en base a lo que se busca. Si tenemos poca concentración de mineral, no es dable llevar a cabo la actividad. Otros términos que forman parte de las labores mineras viene a ser el chancado, el cual busca reducir y homogeneizar el tamaño de las rocas mediante trituración. La molienda. Aquí se lleva a cabo al material mineralizado de la siguiente manera. Se le agrega agua y una serie de reactivos, separando, si nos enfocamos de manera específica en el cobre, un mineral líder en nuestro país, separa el sulfuro de cobre para formar un fluido con una contextura lechosa. Y la flotación, proceso con doble característica físico-químico que separa a los materiales sulfurados de lo que viene a ser la pulpa formada en la molienda. Y otros minerales, pero que tengan valor económico, del resto de elementos que se puedan identificar. Está también proceso de fundición. Este permite separar al mineral del resto de elementos a través de altas temperaturas. La dureza se va a entender como la capacidad que tiene el mineral para rayar o dejarse rayar por otros minerales u objetos. Y se entiende como sustancias puras aquellas que tienen una estructura química definida, la cual no se va a modificar. La maleabilidad es una característica de los metales, lo cual nos permite obtener láminas muy delgadas. Los piques van a ser aquellos túneles verticales que se encargan de comunicar niveles de hundimiento con lo que viene a ser la producción y transporte al interior de una mina subterránea. Otro término que está en minería es la quelación. Una molécula que
se sostiene, se agarra de ciertas clases de minerales y metales sacándolos del lugar que estaban ocupando. Y los metales esenciales van a ser aquellos minerales que van a ser importantes en la vida cotidiana. Veamos ahora una clasificación de los minerales. Y los no metálicos. Los minerales de hierro, aluminio, cromo, manganeso, titanio, magnesio, cobre, plomo, zinc, tungsteno, oro, plata, platino, uranio, mercurio, molibdeno, entre otros. Y los no metálicos, en este grupo van a estar los minerales para fertilizantes y aplicaciones químicas, como lo son el cloruro de sodio, nitrato, azufre. También los materiales que se llevan a cabo para la construcción y edificación: grava, arena, cemento, yeso, amianto, roca triturada. Dentro de este grupo se considera a los combustibles fósiles: el carbón, gas natural, petróleo, lutitas. Y aquí podemos apreciar una gráfica con los minerales industriales, en este caso dentro del grupo de no metálicos. Tenemos principalmente a los de construcción: caliza, y no sé si se puede extender. Sí, tenemos también lo que viene a ser la sílica, arcillas, yesos. Incluso dentro de este grupo de minerales que están dentro de las características industriales, pero son no metálicos, tenemos a la sal. Aquí se puede apreciar a su vez los diversos sectores, como lo son para el desarrollo de cerámicas, manejo de cemento, carga, pigmentos. En labores ambientales también se lleva a cabo el uso de lo que es caliza, cal, sal, en la industria química, en la agricultura y horticultura. La minería puede darse tanto en tierra o en el mar. Cuando nos referimos en el mar, hablamos del suelo marino. Se lleva a cabo mediante dos principales procedimientos que varían con respecto a su extracción. Tenemos la minería a cielo o tajo abierto, llamada también minería de superficie. ¿En qué consiste? En la eliminación de capas que van a estar en la zona superior de roca, junto con la vegetación de la zona. ¿Para qué se lleva a cabo esto? Para exponer todos esos yacimientos minerales que se encuentran enterrados. El resultado va a ser una gran rajadura en el suelo, una abertura sobre un yacimiento concreto o la modificación de manera radical de la topografía de la zona, a través incluso de la desaparición de montañas. Y está también la minería subterránea, también considerada de subsuelo. Aquí las labores cambian. Consiste en este caso en penetrar la roca hacia el subsuelo y se crean galerías, túneles que conduzcan a estos yacimientos identificados. Puede consistir tanto en accesos horizontales, accesos diagonales o verticales. Este tipo de minas, la minería subterránea, tiene una desventaja, la cual principalmente se considera que va a ser que puede colapsar y sepultar a las personas que están trabajando en su interior. Veamos ahora lo que vienen a ser las etapas, principalmente de la explotación. Luego de que ya se identificó que hay mineral, involucra una serie de pasos a seguir. Tenemos la prospección, la búsqueda de yacimientos. Eso se puede llevar a cabo mediante mapas geológicos, fotografía aérea, imágenes satelitales. Hay muchas técnicas exploratorias.
Cuando se descubre que hay un cuerpo mineral conveniente, se determina tanto el tamaño, la cantidad y cómo es la calidad de este yacimiento. Luego tenemos la exploración en sí, que va a depender del yacimiento que identificamos. Se van a usar muchos métodos de explotación que se pueden implementar. Se toma en cuenta nuevamente la topografía, también la facilidad con la que se podrá extraer este mineral. Una vez que se definen todos esos términos técnicos, se procede a perforar hasta que se alcanza el yacimiento. Y luego se rompe mecánicamente la veta del mineral para extraer trozos del mismo. Y está la separación, otra gran etapa. Los trozos de mineral se criban, clasifican, lavan y luego trituran. ¿Para qué? Para poderlos separar de lo que vienen a ser residuos de roca. Se emplean muchos mecanismos, magnéticos, gravitacionales o simplemente por selección manual. Esto va a depender, por supuesto, tanto de las características y del tamaño del yacimiento. Está el tratamiento. Va a depender de la naturaleza del mineral que se desea. ¿Cuáles son sus fragmentos? Ya fueron separados, se van a tratar para prepararlos hacia el destino final. Esto se puede llevar a cabo mediante técnicas de calcinación, solución, precipitación, lixiviación, entre otros que permitan mejorar las condiciones. Y el transporte. El mineral ya se obtuvo, ya se trató, se lleva hacia los sitios de consumo industrial, así como puede ser de comercialización directa. En esta gráfica podemos apreciar de manera más detallada lo que vienen a ser los principales pasos o la actividad también se entiende como prospección. Luego la extracción, cómo se va a procesar el mineral, fundición y refinación, su comercialización hasta lo que viene a ser el cierre de la mina. Cuando una persona o una empresa en general quieren llevar a cabo labores de exploración, tienen que realizar un acuerdo previo con el propietario o propietaria del terreno en lo que viene a ser toda la zona superficial. Si esta persona fuera de una comunidad campesina, tiene que llevarse a cabo también un acuerdo con la empresa para iniciar la exploración. Recordemos que las labores no se pueden llevar a cabo sin un correcto consenso social. Van a ser acuerdos o convenios que se van a caracterizar por lo siguiente. En primer lugar, tiene que haber una existencia de intercambio de información concreta. La empresa minera está en la obligación de brindar toda la información que se le solicite. También van a existir compromisos sobre los trabajos que se van a llevar a cabo. ¿Para qué? Para minimizar los efectos que tenga esta actividad sobre el ambiente y la vida cotidiana de cada poblador o pobladora. Acuerdos sobre el respeto que va a existir tanto a las costumbres, las culturas, valores y principios de ese lugar. También los acuerdos que se enfocan en el apoyo social y económico que beneficien a ambas partes. Si no se lleva a cabo esto, no se puede proceder a ninguna de las etapas de lo que viene a ser la actividad minera. Tenemos normas que sustentan estas labores. Una de ellas es el Decreto Supremo 038 del 98 de Energía y Minas, el cual, en el artículo número 4, define cuáles son las categorías de exploración, teniendo en cuenta la intensidad de la actividad y el área que va a ser directamente afectada por su ejecución. Se agrupan las categorías de la siguiente manera. Categoría A, donde la actividad que causa ya sea ligera o ninguna alteración a la superficie. Dentro de este grupo van a estar los estudios geológicos, los levantamientos topográficos, la recolección de cantidades de muestra de roca y minerales de superficie, utilizando instrumentos pequeños, fáciles de transportar de manera manual o sobre la superficie, pero sin causar alteración a la tierra, y en la que se lleva a cabo por el uso ordinario de personas que están ajenas a la exploración. Para lo que viene a ser estas labores no se requiere una autorización.
Luego ya pasamos a la categoría B. Aquí se comprende a las actividades donde se originan vertimientos. De esta manera se requiere disponer de desechos que puedan tener ese potencial de degradar el ambiente de una zona. Entonces se tienen que tomar todas las medidas de precaución con todos los residuos que se generen, donde el área afectada sea aquella para construir, se considera 20 plataformas de perforación o menos. Los accesos entre ellas e instalaciones auxiliares. Va a ser de categoría B siempre y cuando no supere un total de 10 hectáreas. Para autorizar labores, seguimos en lo que viene a ser la exploración, se requiere presentar una declaración jurada al Ministerio de Energía y Minas, con todos esos requisitos que están dispuestos en el decreto. Y categoría C va a tener aspectos similares a la categoría B, pero lo que viene a cambiar es la condición del espacio que está involucrado. Va a ser mayor a 10 hectáreas o lo necesario para la construcción de más de 20 plataformas de perforación e instalaciones anexas. A su vez, la construcción de túneles de más de 50 metros. La autorización para lo que viene a ser categoría C requiere de una evaluación ambiental del Ministerio de Energía y Minas. Aquí observamos, en lo que viene a ser la explotación minera, un resumen de los dos grandes tipos, subterránea y atajo abierto. Sabemos que subterránea va a estar en el subsuelo y atajo abierto en la superficie. En ambos casos se va a requerir de uso de explosivos. En lo que viene a ser mina subterránea se utilizan equipos de baja altura y atajo abierto, grandes equipos móviles. Para la mina subterránea se requiere utilizar túneles, ya sean verticales, lo que se entiende como chimeneas, o horizontales, desarrollos. Y en el caso de tajo abierto, la excavación tiene forma de escalones. Y tenemos un resumen de actividades como la de concentración y lixiviación. En el caso de la concentración, la mena es tratada a la planta concentradora, conformada por máquinas moledoras y una serie de molinos, para realizar procesos tanto físicos y químicos. Si hablamos de procesos físicos, las piedras van a ser trituradas por las moledoras para que se fraccionen. Luego, en los molinos se mezclan con agua para formar un lodo fino. En lo que son procesos químicos, a la pulpa de mineral se le agregan químicos que provocan que las partículas se adhieran a estas burbujas de aire que se van a generar y suban a lo que viene a ser la parte superficial. Si hablamos de lixiviación, la mena es tratada a la planta de lixiviación, lo cual consiste en un terreno que está aislado del suelo, por una geomembrana y con un sistema de irrigación. En este caso, con elementos, principalmente para el caso del oro, que separan a los metales. Las principales áreas de trabajo en una operación minera son la extracción o minado. Se utilizan explosivos, maquinaria pesada, y en estas áreas se sacan las rocas con minerales y se transportan en camiones hacia una planta de procesamiento. Luego tenemos otra área que es la de procesamiento o concentración. Aquí el mineral no se puede comercializar tal como se extrae, ya que está mezclado con otros materiales que tienen impurezas y no tienen un valor económico como tal. Para ello se procesa, se obtiene un concentrado o lo que se entiende como mineral de alta ley, que va a ser un producto que este sí se puede vender. De manera posterior, el concentrado va a ser purificado en fundiciones y refinerías para su uso final. ¿Qué más tenemos? Otras áreas que se destacan en la minería son el almacenamiento de desechos. Una mina genera gran cantidad de desechos, lo que viene a ser desmonte y rocas sin valor extraídas
durante la labor de minado se almacenan en áreas conocidas como botaderos. La planta de procesamiento genera otro tipo de desechos, lo que se entiende como relaves o cola, en canchas de relaves. Estas zonas deben estar protegidas con un material especial que cumplan todos los requisitos técnicos para evitar la contaminación tanto del agua y del suelo. ¿Qué más tenemos? Los servicios de apoyo. Se requiere campamentos, almacenes, oficinas, talleres de reparación, laboratorios para el análisis de mineral, entre otras labores auxiliares. Luego tenemos la clasificación de la minería, pero según su escala de trabajo. Tenemos la gran minería o megaminería. Se lleva a cabo por grandes compañías transnacionales con enormes capitales, infraestructura, tecnología muy avanzada, mecanismos de fundición y transporte. Generan colosales volúmenes de mineral, principalmente para exportación. Luego tenemos la mediana minería. Aquí hay diversos rangos de industria minera nacional que abastecen al mercado interno de un país. Esto va a variar de acuerdo al capital, la mano de obra, la disponibilidad del recurso. Y luego está la pequeña minería, aquella que se lleva a cabo en términos locales, con yacimientos pequeños, operaciones rápidas de extracción. Va a requerir de menos infraestructura y ofrece mayor ratio de empleo en la población. Aquí tenemos un recuadro que nos muestra los tipos de intervención de acuerdo, en este caso, al uso de maquinaria. Las características para la forma de intervención y los métodos. Si se va a llevar a cabo una explotación que se entiende como artesanal, aquí la extracción del mineral, el lavado y la recuperación de la arenilla, si hablamos con oro, van a ser manuales. Se requiere de ingenio, canaletas y labores de arrastre. Si ya hablamos de una explotación semi-mecanizada, aquí la recuperación de arenilla sigue siendo manual, pero se utilizan más herramientas. Tenemos, por ejemplo, cargador frontal, draga tipo lanza y otros elementos que van a facilitar de alguna u otra forma obtener el mineral. La minería no está considerada como una actividad sustentable o ecológica. Esto, por supuesto, tiene que variar. ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿Por qué, en primer lugar, no se considera, por sus características tradicionales, como una labor ecológica? Porque los materiales extraídos no son renovables. Esto quiere decir que algún día se acaban, se agotan. Luego, es una actividad que se considera peligrosa para el ambiente, por los mecanismos que se tiene de extracción. Es necesariamente invasiva de la corteza terrestre. Genera grandes modificaciones de terreno, de la topografía, va a tener consecuencias tanto para el relieve, obstruyendo en algunos casos ríos, alterando las capas de terreno. También porque durante la extracción se utilizan elementos que son de potencial contaminante. En alguna medida van a generar aguas residuales, contaminando ecosistemas completos. La minería representa siempre un riesgo enorme para el equilibrio biótico de las comunidades cercanas. Por ello es que existen tantas normativas y se busca de muchas maneras evitar lo que viene a ser un daño ambiental. Dentro de este grupo de labores tenemos como elementos a obtener hidrocarburos. Los hidrocarburos van a ser compuestos orgánicos que van a estar conformados por carbono e hidrógeno. Se llevan a cabo mediante procesos naturales. ¿Cómo se obtienen? Por la descomposición de plantas y animales bajo condiciones especiales de enterramiento. Se pueden encontrar en estado sólido, como asfaltos, en estado líquido, como petróleos, y en estado gaseoso, como el gas natural. Tenemos así hidrocarburos de fracción ligera, o también conocidos como F1. Son mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas tienen de 5 a 10 átomos de carbono. Luego están los hidrocarburos de fracción media, F2. Aquí las moléculas contienen de entre 10
y 28 átomos de carbono. Y los hidrocarburos de fracción pesada, o F3. Aquí las moléculas contienen entre 28 y 40 átomos de carbono. El petróleo se va a entender como una mezcla de estos hidrocarburos, como sabemos, en estado líquido. Está compuesta sobre todo de carbono e hidrógeno. Nace de la descomposición, así como transformación de restos de animales y plantas enterrados a grandes profundidades por mucho tiempo. Pueden estar asociados a otros hidrocarburos, como lo son gas natural o líquidos derivados del mismo. En nuestro país tenemos porcentajes de zonas que generan petróleo. Esto estimado desde el 2016. La zona noroeste representa el 51.9%. Todo lo que viene a ser el Zócalo, 27.6%. Y la selva, 20.5%. Aquí tenemos un estimado de lo que vendría a ser barriles por día por región.